Hola chicos del segundo de turno vespertino, plantel 2, otra vez con el gusto de saludarlos. Vamos a trabajar en esta ocasión con el tema de las relaciones trigonométricas y relaciones trigonométricas inversas. Aquí le voy a poner también las inversas. ¿Para qué les van a servir estos temas en particular? Les van a ayudar muchísimo cuando estén ustedes trabajando en física 1 y física 2, o sea, en su tercer y su cuarto semestre, porque las ocupan muchísimo en el tema de vectores, lo que es la parte analítica. Igual la ley del seno y la del coseno la van a ocupar cuando estén trabajando con vectores. Vamos a ver más ejercicios para que se vayan familiarizando con este tema y no tengan problemas cuando lleguen a este punto. Bueno, las relaciones trigonométricas, recuerden que salieron del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo en el cual ustedes identifican a través de un ángulo quién es su cateto adyacente, quién es su cateto opuesto y quién es su hipotenusa. Por ahí se escuchan a los perros, son los famosos perros del vecino que les digo que están prácticamente todo el día. Ahorita no los han metido. Entonces, ¿cuáles son estas relaciones trigonométricas? Hay 6 de ellas, vamos a ver las 3 primeras, que son las que más se utilizan. Son el seno, como ustedes ya bien saben, el coseno y la tangente. Recuerden que la tangente la pueden abreviar también como tan. Lo que estoy poniendo entre paréntesis se llama argumento de la función trigonométrica, de la relación trigonométrica. Eso se le conoce como argumento. Entonces, el argumento del seno, argumento del coseno, argumento de la tangente. El argumento del seno es teta, el argumento del coseno es teta y el argumento de la tangente también es teta. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque luego tienen que especificar quién es exactamente el argumento. Por ejemplo, si ustedes escriben el seno de x más 2, no es lo mismo que decir el seno de x y a todo eso sumarle 2. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que x es igual a 30 grados. Entonces yo tengo, para esta parte, el seno de 30 más 2, es decir, el seno de 32 grados. Y el seno de 32 grados, si tomamos la calculadora, eso nos va a dar aproximadamente 0.52. Entonces ponemos aproximadamente. Este símbolo lo vamos a utilizar para decir aproximadamente. Okay. Voy a voltear esto porque pues no estamos promocionando marcas. Luego se pueden molestar y censuran los videos. En este caso tendríamos el seno de 30 grados y a todo eso le sumamos 2. El seno de 30 es 0.5 y a esto le vamos a sumar 2, es 2.5. Como ustedes acaban de observar, son dos resultados completamente distintos. Aquí tenemos 2.5 y aquí tenemos 0.52. Entonces, presten atención, los paréntesis les van a decir hasta dónde termina ese argumento. Otra cosa importante que ustedes deben de recordar siempre es que esto actúa como un todo. ¿Por qué? Porque luego me quieren hacer cosas como estas. El seno de teta igual, por ejemplo, a y sobre 2. Y les dicen, despéjenme por favor teta, ¿no? El argumento.
Y entonces dicen, como hay un paréntesis, esto está multiplicando. Y dicen, teta es igual a y sobre 2 veces sen. Y me dicen, es y sobre 2 veces el seno. Pero ¿el seno de quién? Tienen que especificar el seno de quién. No pueden separarlos, no pueden verlos como a por b igual a y sobre 2, donde es claro que a y b son dos variables distintas. Sen no es una variable. La variable es el argumento de la función, en este caso teta. ¿Sí? Entonces, a seno se le conoce como operador matemático y siempre lo deben de arrastrar. Si quieren mover el seno, lo deben de mover junto con el argumento y tienen que pasarlo ya sea sumando, multiplicando o dividiendo o también restando. Pero nunca me hagan este tipo de cosas. El argumento no puede quedar flotando por sí solo. Tiene que estar arrastrado completamente por el seno o el coseno o la tangente. En caso de que ustedes quieran despejar, que es lo que vamos a ver, lo que van a tener que realizar es la función trigonométrica inversa. ¿Y cómo van a desarrollar la función trigonométrica inversa? Pues bueno, estas se conocen como arco, arco seno, arco coseno o arco tangente. Entonces vamos a anotarlo. La inversa, a esta se le llama relación trigonométrica directa. Estas son las directas y la inversa se conoce como arco seno y se abrevia como arc-sen. Y entonces tendríamos arc-sen. Y aquí esto sería teta. Recordamos que el seno de un ángulo se encuentra como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, teta es igual a arcoseno ¿de quién? Este es el argumento, cateto opuesto entre hipotenusa. Para el coseno, la función trigonométrica o la relación trigonométrica inversa se llama arco coseno y se abrevia como ARC, se pone cos. Recordamos que el coseno se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces nuestro ángulo teta, va a ser igual a el arco coseno del cateto adyacente entre la hipotenusa. Y finalmente, nuestra tangente tiene por nombre, como su inversa, arco tangente. Y se abrevia como ARCTG. Recordamos que la tangente de un ángulo es el seno entre el coseno. Entonces es el seno de un ángulo entre el coseno de un ángulo. Que esto resulta ser el cateto puesto entre el cateto adyacente. Entonces nuestro ángulo va a ser arco tangente del cateto puesto entre el cateto adyacente. Y ahí están, es la manera en la que a través de las relaciones trigonométricas directas despejan los ángulos, ¿sí? A través de la función trigonométrica inversa. Si ustedes saben el valor del seno o del coseno o la tangente, pueden encontrar el ángulo en cuestión, pueden saber de qué ángulo se trata, se aplica la función inversa. Vamos a ver un ejemplo para que a ustedes les quede un poco más clara la situación y qué es lo que se debe de realizar. Vamos a trabajar con un triángulo rectángulo que tiene aquí 3 centímetros de lado, aquí 5 centímetros de lado, 4 centímetros de lado y esta 5 centímetros de lado.
nuestro ángulo de inclinación va a quedar aquí, este es teta. Entonces, el cateto opuesto son los 4 centímetros, el cateto adyacente son los 3 centímetros y la hipotenusa son 5 centímetros. Recuerden que la hipotenusa lo obtienen aplicando el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos los 90 grados. Entonces, vamos a ver. Podemos utilizar cualquiera de las funciones o las relaciones trigonométricas directas, ya sea el seno, el coseno o la tangente. ¿Por qué? Porque conocemos los tres lados del triángulo. Vamos a trabajar primero con el seno. El seno de un ángulo, recordamos, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si nosotros sustituimos, tendríamos que el seno de teta va a ser igual a, ¿quién es mi cateto opuesto? Pues mi cateto opuesto son 4 centímetros y mi cateto adyacente, mi hipotenusa son 5 centímetros. Y ya está. Los centímetros se me van a cancelar y solamente me van a quedar 4/5. Entonces, ahora, para que yo sepa qué ángulo me devuelve los 4/5, si nosotros calculamos 4/5, esto es igual a 0.8. Cuando el ángulo, cuando la función trigonométrica seno vale 0.8, entonces el ángulo de inclinación, ¿quién es? El ángulo de inclinación a través de la función trigonométrica inversa lo van a poder calcular. Es arco seno. Es arco seno de 4 sobre 5, porque se me cancelaron las unidades de medición, o bien va a ser arco seno de 0.8, como ustedes gusten escribirlo. Yo prefiero que utilicen siempre las fracciones. Ahora, ¿cómo lo van a calcular? ¿O cómo lo van a encontrar en su calculadora? Bien, ya saben ustedes que en su calculadora siempre deben de verificar lo que viene siendo el modo en el que está trabajando. Si está trabajando para grados, si está trabajando para radianes o para gradianes. Más adelante vamos a ver esta situación. Siempre deben de trabajar en grados, degree. De esta manera van a estar hablando en 60 grados, 70 grados, porque no es lo mismo trabajar 60 radianes. Más adelante vamos a ver en qué consiste eso. Ahorita vamos a verificar, recuerden que en su calculadora debe de aparecer la letra D mayúscula pequeñita en su pantalla. O debe de decir D. Hay algunas calculadoras que dicen D. Si no, ya les expliqué en el video anterior de qué manera pueden ingresar al menú para poder cambiar esta situación. En caso de que tengan todavía una duda, hay una forma muy rápida de verificar. Ustedes escriben el seno de 45 y este les debe de devolver 0.7071. Si les devuelve cualquier otra cosa, quiere decir que no están trabajando con grados y deben de realizar la configuración de la calculadora para trabajar en grados a través del menú modo. Bueno, ahora, para que ustedes puedan entrar a la función inversa en la calculadora, van a ubicar la tecla que dice Shift, o en algunas dice segunda función. Ustedes la presionan y después van a presionar la tecla que dice sin, de seno, por la palabra en inglés. Si ustedes se fijan, arriba de esta tecla, donde dice sin, van a observar, ya sea arriba o en la parte de abajo, pueden observar que dice sin -1. Entonces ahorita les voy a explicar en qué consiste esta manera de escribir. Y el cursor, inmediatamente que ustedes lo pongan,
en la pantalla les va a escribir sin -1 y va a estar el cursor ahí esperando a que escriban algo. Ese algo que ustedes van a escribir le ponen el 0.8 entre paréntesis o 4/5. Entonces, sin de 0.8 o de 4/5. Y les debe de devolver 53.130 y otros decimales. Entonces vamos a decir que es de 51.30 grados aproximadamente, porque estamos recortando nuestros decimales. Y de esa manera encuentran el ángulo de inclinación, 51.30. Ahora, ¿a qué se refiere esa notación? Sin -1. Se refiere a la potencia del seno. En una notación les está diciendo sen -1 de teta. Esto lo que les está diciendo es esto mismo, arcoseno. No lo escribe como arcoseno, se los escribe de otra manera, con una potencia. Yo prefiero no utilizarlo porque recordarán de las leyes de los exponentes que a a la menos n es igual a 1 entre a la n, o que a la menos 1 es igual a 1 entre a. Entonces se puede prestar a malas interpretaciones y decir que seno -1 de teta es lo mismo que 1 entre el seno de teta. Y vamos a ver que son dos realidades completamente distintas. Entonces, preferiblemente escríbanme arcoseno y no me utilicen esa potencia negativa, por favor. Es solamente cuestión de notación, pero yo prefiero que utilicen el arcoseno. Ahora, vamos a trabajar con el coseno. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Tenemos el coseno. El coseno del ángulo, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Significa que el coseno de este ángulo es 3 centímetros entre 5 centímetros. Se me van a ir los centímetros. Entonces aquí, para despejar el ángulo, vamos a poner arco coseno. El arco coseno de 3/5. Entonces, que es 0.6. Y vamos a ver qué encontramos. Nuevamente, segunda función en la calculadora. Presionamos la tecla cos, abrimos paréntesis y ponemos ya sea 3 entre 5 o 0.6 y cerramos el paréntesis. Y les va a devolver exactamente lo mismo. Si nosotros trabajamos con la tangente, vamos a ver qué es lo que ocurre. Si trabajamos con tangente, sabemos que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, la tangente para este ángulo son cateto opuesto 4 centímetros, cateto adyacente 3 centímetros. Para obtener el ángulo de inclinación, vamos a escribir arco tangente de 4/3. Esos 4/3 son 1.3333. Entonces es 1.33 periódico. Por eso prefiero que manejen la fracción. Y entonces vamos a escribir en nuestra calculadora nuevamente, segunda función, ponemos tan y les debe de aparecer tan -1, que nos indica arco tangente. ¿Arco tangente de quién? Ahí sí les pido que me escriban los 4/3 para no comerse decimales y tener la aproximación más segura o el ángulo más exacto posible. Entonces es 4 entre 3. Y les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, de esa manera pueden verificar que están trabajando correctamente. Ahora, no siempre
el ángulo de inclinación lo van a encontrar con las tres funciones trigonométricas que estamos trabajando. Es posible que solamente hagan uso del seno, del coseno o la tangente. ¿De qué va a depender? De que tengan los valores del cateto opuesto de la hipotenusa. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner otro triángulo rectángulo, lo vamos a poner aquí. Y vamos a decir que este es el ángulo alfa, este son los 90 grados, este es el ángulo beta. Y solamente tenemos que este mide 10 centímetros y este otro mide 13 centímetros. Ahora, encontremos el ángulo alfa. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Identificamos que nuestro ángulo en cuestión tiene dos catetos. Este es el adyacente, mi cateto adyacente, y este mi cateto opuesto. Entonces, como nada más conozco este valor, no conozco la hipotenusa, no voy a trabajar de más. No me lo están pidiendo, no me piden el valor de la hipotenusa. ¿Lo puedo encontrar? Sí. ¿Cómo lo voy a encontrar? Aplicando el teorema de Pitágoras. Pero ahora no me piden encontrar la hipotenusa, me piden encontrar el valor del ángulo alfa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, aplicar la tangente, porque tengo el valor de cateto adyacente y cateto opuesto, y sé que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que no es más que los 10 centímetros entre los 13 centímetros. Por lo que se me van a ir los centímetros. Y con la función trigonométrica inversa, que es arco tangente, pues solamente voy a poner arco tangente de 10 treceavos. Entonces, arco tangente, tomo la calculadora, segunda función, tan, me aparece tan menos 1, abro paréntesis y escribo 10 entre 13. Y aquí me va a dar 37.56 aproximadamente. 37.56 grados. Entonces, alfa tiene un valor de 37.56 grados. Ahora vamos a encontrar el valor de beta. Podemos encontrarlo de dos maneras distintas. Una es con función trigonométrica inversa o la otra es con la suma interna de los ángulos. Si utilizamos la suma interna de los ángulos, entonces recuerden que dentro de un ángulo la suma interna son de 180 grados. Sumamos los 90 grados, los 37.56 y lo vamos a restar a 180. Entonces, ¿por qué? Porque alfa más beta más 90 grados me van a dar 180 grados. Pero se supone que alfa vale 37.56 grados. Entonces 90 más 37.56 me va a dar 127.56 grados más beta, y este es igual a 180 grados. De esta manera, el ángulo beta va a ser igual a 180 grados menos 127.56 grados. Tomamos nuestra calculadora y vamos a ver esto cuánto equivale. 52.44 grados. Listo. El valor de beta ya lo hemos encontrado. Este es alfa y este es beta. 52.44 grados. Si lo hacemos a través de las relaciones trigonométricas, que es el propósito, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Nuestro cateto opuesto para el ángulo beta va a cambiar de posición.
Este vendría siendo nuestro cateto opuesto y este nuestro cateto adyacente. Entonces se cambian las posiciones. Tangente de beta. Cateto opuesto, 13 centímetros. Cateto adyacente, 10 centímetros. Se van los centímetros y tenemos 13 décimos. Beta va a ser igual al arco tangente de 13 décimos. Y vamos a ver esto a qué va a ser igual. Tomamos nuestra calculadora, segunda función, tangente, aparece tan menos 1 y escribimos, abrimos paréntesis y ponemos 13 entre 10, cerramos paréntesis y esto me va a dar 52.43 aproximadamente. Aquí tenemos 52.44, aquí 52.43. ¿A qué se debe esa pequeña diferencia? Pues son los decimales que originalmente no habíamos tomado aquí. Por eso se ponen aproximaciones. Y de esta manera ustedes encuentran los ángulos. Vamos a continuar con otros problemas. Vean ustedes que todo depende de qué valores o con qué valores cuenten de su triángulo rectángulo. Cuando su triángulo rectángulo no sea, perdón, cuando su triángulo no sea un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué van a hacer? Ocupar ley del seno o ley del coseno para obtener esos ángulos. Les voy a enseñar cómo poder encontrarlos. Espero que estos dos ejemplos ilustrativos les enseñen y les ayuden a ustedes muchísimo, sobre todo porque lo van a ocupar en física. Todavía me quedan algunas cuestiones más porque como a través de nuestro ángulo y conociendo alguno de los catetos podemos encontrar nuestra hipotenusa o podemos encontrar el valor del otro cateto. Entonces, siguiente video, cuídense mucho, pórtense bien y sigan manteniendo la sana distancia.